Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Lo que nos había quedado de la clase anterior es el tema de cómo se sacaba el valor del arancel ante una tasación ante el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Habíamos quedado en que les iba a traer un ejemplo práctico, pasado caso por, o sea, paso por paso, en pantalla para que los podamos ver. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla para mostrarles cómo se van sacando cada uno de los valores y así poder determinar cuál es el costo. Vamos a hacer entonces un ejemplo práctico de un bien mueble. Entonces supongamos que nosotros decíamos, cuando se va a pedir la tasación nosotros debemos pagar un derecho y un arancel. En este caso, el derecho decíamos es siempre del mismo valor, que es 6.753 pesos. ¿Por qué? Porque se componía de 100 módulos. ¿Cuál era el valor de cada módulo? Decíamos, en el día de hoy, el valor del módulo es 67,53. Si eso se modifica, se va a ir modificando el valor. Pero hoy por hoy, el derecho es 6.753 pesos. Son 100 módulos. Luego de eso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación va a comenzar a hacer la tasación propiamente dicha, y en este caso, al finalizar, nos va a decir, bueno, el valor que se determinó sobre este bien es de tal o cual valor. En este caso yo les puse como el ejemplo que el valor era de 250.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ubicar el valor final de la tasación dentro de la tabla que nosotros habíamos visto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos nosotros es tomar el valor de la tasación, que en este caso es 250.000 pesos, y lo dividimos por el valor de un módulo. ¿Por qué? Porque cada categoría va a ser en módulos. La primera categoría es de 0 módulo a 15.000, la segunda de 15.001 a 30.000. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver el valor definitivo, que en este caso era 250.000, a cuántos módulos corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos ese valor por 67,53, que es el valor del módulo en cuestión. Eso nos da un total de 3.702 módulos. Una vez que tenemos esa cantidad, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, ¿en qué categoría se encuentra? Buscamos, en este caso, corresponde a la primera categoría, porque son 3.700 módulos. A partir de ahí, nosotros ¿qué decimos? Bueno, si entra en esta categoría, ¿qué es lo que se paga? Venga acá arriba dice fijo más el porcentual. Entonces decimos fijo son 50 módulos. Entonces, ¿qué se hace? Se saca 50 por 67,53, que es el valor del módulo. Eso es 3.376 pesos con 50. Ese es el valor fijo dentro de esta categoría. Pero a eso se le suma un excedente. Y acá es la parte complicada. ¿De cuánto es el excedente? De 0,36% sobre lo que exceda de 0 módulos. En este caso, ¿cuántos módulos decíamos que éramos? 3.702 módulos. Entonces, lo que nosotros tenemos que sacar es el 0,36% de 3.702 módulos. El 0,36% es 13,32 módulos. Ahora tenemos que hacer ese valor que sacamos por el monto de cada módulo para sacar el segundo valor. Entonces, 13,32 por 67,53 nos da un total de 899 pesos con 98. Ese es el cargo variable. Entonces, nosotros después sumamos el fijo, que eran los 50 módulos de la categoría, más estos casi 900 pesos, que es el variable, y ese nos da el total del arancel, que acá abajo lo ven. Luego, ese arancel, más lo que nosotros pagamos como derecho, que es el fijo de 6.753 al comienzo, es el total del costo que nosotros tenemos para hacer una tasación en el Tribunal de Tasaciones de la Nación. ¿Se entiende? Bueno, es bastante complicado, así que vamos a hacerlo de nuevo. Son varias operaciones que tenemos que hacer. Entonces decíamos, primeramente el derecho. El derecho es fijo. Pregunta, dice menos el arancel, lo otro que se cobra es de honorarios. Es derechos y aranceles. Después de eso está regulado por ellos lo que dividen de ellos en honorarios. La tabla, si va a estar disponible, se los dejé en el PowerPoint. Eso me olvidé de decirle, gracias por el recordatorio. Le dejé el PowerPoint cargado en el aula virtual
para que puedan ver lo principal y los conceptos más importantes de la normativa que vimos la clase pasada. Entonces, todo lo que vimos la clase pasada está la normativa y el PowerPoint cargado en el aula virtual. Decíamos con respecto a la tasación, un derecho y un arancel. El derecho es fijo, 100 módulos, se multiplica el valor del módulo por 100, ese es 6.753 pesos. Luego, una vez que nosotros obtenemos el valor de la tasación en sí, que nos informan cuánto es el valor del bien en cuestión, nosotros a eso lo tenemos que transformar en módulos para colocarlo dentro de una categoría. ¿Cómo se hace? Se divide el total del valor del bien, se divide por 67,53, que es el valor del módulo al día de hoy. Eso nos da un total de 3.702 módulos. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber dentro de qué categoría se ubica el bien, o la tasación en cuestión. En este caso se ubica en la primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto vamos a pagar? Si es en la primera categoría, nosotros pagamos 50 módulos en un valor fijo. 50 módulos en un valor fijo es 3.376 pesos con 50. Pero además dice, se paga un excedente. ¿Qué quiere decir este excedente? Que es el 0,33% de la cantidad de módulos que exceda el 0. Como en este caso eran 3.702 módulos, 3.702 es el excedente. Entonces, se saca el 0,36% de ese excedente, que es 13,32 módulos. Y después se multiplica esa cantidad de módulos por el valor de cada uno, que es 67,53, para llegar al segundo valor. Se suma el fijo más el excedente y con eso llegamos al valor total del arancel. El derecho fijo era en base a la cantidad de módulos y valor. No, el derecho siempre son 100 módulos, multiplicado por el valor del módulo en cuestión a la fecha que se haga la tasación. ¿Queda un poco más claro lo de cómo se saca el arancel? Yo sé que es un poco complicado porque es un poco matemática y algunas cuestiones son un poco más difíciles, pero quiero que les quede claro, si tienen alguna duda, que la vayamos sacando en este momento. Después del expediente me perdí. ¿De qué expediente? Me perdí yo ahora. Del excedente, debe ser, no del expediente. El excedente. Sí, puede ser práctico que lo hagan directamente todo un módulo y después multiplicarlo. Yo se los hice en una forma para que uno de los caminos, después cada uno lo hace desde la forma que le resulte más práctico o que le resulte más cómodo. Eso es indistinto, es simplemente para que ustedes logren determinar dentro de qué categoría se encuentra y cuál es el valor en cuestión que puede ser. Yo igualmente después de este ejemplo también se los voy a cargar en el aula. Y con respecto al usuario y la clave, desconozco estas cuestiones administrativas, deberían consultarlo con el área correspondiente porque desconozco estas claves. Dice siempre 100 módulos, después en valor de la tasación hacemos los otros pasos. Exactamente. Dice, aparte del fijo y calcular la categoría, el excedente se calcula sí o sí, claro. Lo que pasa es que si en vez de ser la primera categoría fuera la segunda, por ejemplo, supongamos que el valor es de, no sé, un segundo que vuelvo a compartir la pantalla para mostrarles lo que les decía. Si la categoría, imagínense que no es la primera categoría, sino que es la segunda, porque fue 16.000 módulos el valor de la tasación. Entonces, en ese caso, el 0,32% lo tienen que hacer sobre el excedente de 15.000 módulos. Entonces, si el valor de la tasación fuera 16.000, tienen que hacer 104 módulos fijos, sería 104 por 67,53, más el 0,32% de 1.000 módulos, que es el excedente de 15.000. ¿Se entiende? El tema de lo del módulo es que estos que acá ustedes ven en la pantalla o en el archivo, que dice 15.000, 30.000, no es plata, es módulos. ¿Qué es el módulo? Es la unidad de medida que se va a utilizar para determinar el valor. Hoy por hoy, el módulo es 67,53 pesos. Por eso es que tienen que transformar todo a módulos. Todo el dinero tienen que transformarlo en módulos. Y lo que les decía del excedente es que en la primera categoría, todo lo que les surja va a ser excedente. ¿Por qué? Porque dice el excedente mayor a 0. Pero si cuando la tasación les da, por ejemplo, 16.000 módulos,
ya no entran en la primera categoría, entran en la segunda. Y ahí es un fijo más el excedente de 15.000. Si el valor era 16.000 módulos, el excedente no es 16.000, sino que es 1.000 módulos de excedente. Sobre eso se saca el cálculo. Eso es lo que quiero, que siempre tengan en cuenta que el valor los ingresa dentro de esa categoría. Y si el módulo ya está preestablecido, por supuesto. Se va modificando mensualmente, no mensualmente, sino cada 4 o 5 meses aproximadamente, pero sí está establecido, es una unidad económica que ya está establecida. Recuerden también, una cosita más, que las tablas son distintas si el bien es un bien mueble o si es un bien inmueble. Entonces, dependiendo qué bien sea el que vayan a analizar, es qué tabla deben usar. Yo esas tablas se las dejo igualmente en el PowerPoint que les dejé cargado en el aula virtual. Con eso terminaríamos todo lo que es la primera clase que nos había quedado pendiente, todo lo que es el Tribunal de Tasaciones de la Nación. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta del Tribunal de Tasaciones? Si alguien tiene alguna duda y quiere reactivar el micrófono, y si no quiere o no puede activar el micrófono, levanta la mano y yo le activo el micrófono para hacer las consultas más rápido, no hay ningún problema. Eso me lo dicen y vamos avanzando. Sí, sí, hable ahora o calle para siempre, como dicen acá en el chat. Esto si no, seguimos porque el tiempo es tirano. Nada, en cualquier momento me pueden cortar y hacer las preguntas que sean necesarias, simplemente que vamos a ir avanzando para poder completar mayormente los temas. Bueno, entonces lo que vamos a entrar ahora es, en la segunda clase, vamos a entrar en lo que es la provincia de Córdoba. Vamos a ver todo lo que es el Consejo General de Tasaciones de la provincia, lo que sería un asimilable al Tribunal de Tasaciones de la Nación, pero en nuestra provincia. Con respecto, perdón, una consulta que quedó en el chat, dice, ¿dónde lo vemos y cuándo se modifica el valor del módulo? El valor del módulo está asociado a un valor de un sueldo que se publica o se modifica generalmente cuatrimestralmente o cada 5 meses. Está en la página del Tribunal de Tasaciones de la Nación, en la parte inferior. Yo recuerden que les dije cómo entrar en la página argentina.gov.ar a la parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Ahí ven cuánto está el valor del módulo cada día. Para que se den una idea, se modifica el año pasado cuando dimos este mismo curso, el valor era de aproximadamente 54 pesos, y este año, es decir, un año después, está en 67,53. Es decir, las variaciones son todavía pequeñas porque es un valor muy, muy chico. Siguiendo con lo que es el Consejo General de Tasaciones de Córdoba, muchos lo deben de haber escuchado, es un organismo técnico, como el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pero que opera dentro de lo que es la provincia de Córdoba. La finalidad es todo lo que es el asesoramiento técnico y los dictámenes técnicos, sobre todo en materia de tasaciones o evaluaciones. ¿Y por qué tiene gran importancia? Porque tiene participación en todo lo que es los procesos de expropiación de la provincia. Orgánicamente se encuentra dentro de lo que es el tribunal se encuentra dentro de lo que es en la Secretaría General de la Gobernación. Esto es una cuestión de organigrama, y además se encarga de todo lo que es el avalúo de todos los bienes de la provincia, ya sea que estén o no en el comercio, sean bienes muebles, sean bienes inmuebles. Incluso actúa también como el tribunal a petición de parte de los organismos, del gobierno, del Poder Ejecutivo. Lo que no está tan determinado por ahí en la ley, por si quieren saberlo, es la ley 5330. Yo creo que en el programa está por error mal consignada. La ley es la 5330 de la provincia de Córdoba. Yo igualmente se las voy a cargar en el aula virtual. El nombre del consejo es el Consejo General de Tasaciones de la provincia. Ley es 5330, depende, como decíamos, de la Secretaría General de la Gobernación, y lo que tiene este consejo es que se compone de un directorio, y la ley dice que tiene por lo menos 5 miembros. Eso es el mínimo que tiene que tener para funcionar. No es que como en el otro decía X cantidad de integrantes, este dice por lo menos 5 miembros. Son propuestos por el Poder Ejecutivo, cesan por su mala conducta, son cuestiones más de la ley que no hacen tanto al
al fondo de la cuestión, sino lo que me interesa es que vayamos a más cuestiones prácticas o cuestiones que les puedan servir de utilidad. Dentro de lo que son las funciones, decíamos, en lo que es asesorar al Poder Ejecutivo, establecer tasaciones, establecer normas, criterios. Y acá entra lo importante. Cuando hay un proceso expropiatorio, un proceso de expropiación, puede haber supuestos en que se hacen audiencias con un representante del expropiado y un representante del expropiante. En este caso, el Consejo General, perdón, sigo con el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El Consejo General de la provincia lo que hace es designar un vocal para que actúe conjuntamente con estas personas durante el proceso. Y acá me interesa consultarlo y ver si alguien se anima para hacerlo un poco más dinámico, si sea por el chat o por micrófono, y me digan, todos deben de haber alguna vez escuchado hablar de las expropiaciones. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona una expropiación? ¿Alguien se anima a comentarnos? No lo sé en detalle, dice, no importa lo que estimes. Esto es para aproximar, para que lo hagamos más dinámico y más participativo. Es con fin de utilidad pública, dice Bernardo. Muy bien. Carolina dice, yo lo desconozco. Expropiación de bien público. Decime. ¿Cómo funciona la expropiación? Te puedo dar un ejemplo más o menos, no tan teórico. Por ejemplo, sí, es de utilidad pública la expropiación. Por ejemplo, te confiscan o se empodera de una parte de tu terreno, que sería un privado. Entonces el Estado te lo expropia, puede ser porque debes impuestos, pero en este caso, como yo sé que no debías nada, pero era para que pase la autopista. Entonces, lo tasó el fisco, digamos, con una base fiscal, lo pagó no al precio de mercado, sino al precio que decía el Estado, pudo pasar la autopista, y así se dio la expropiación, en este caso. No sé si está bien, si respondo a algunas inquietudes. Bien. Yo No, está pienso bueno que es así. que te hayas animado. Lo que me interesa son cuestiones prácticas que por ahí mucha gente no conoce. Y, Claro, por ejemplo, les comento, para que ustedes sé que vean. el Estado paga, Sí, debe pagar. El Estado siempre debe pagar. a menos Entonces, que se deba un impuesto, digo, que se deba, que la persona dueña, el privado, dueño del terreno, o de la casa, o de lo que sea, deba. aunque deba, te tienen que pagar igual. De última, después Ah, retenemos lo que se debe de impuestos, pero ahí lo afianzamos. Gracias, Agustín. Ahí desactivo para que no se acople y ya continuamos. sí, Muchas dale, gracias. sí. No, por favor. Lo que bien orientaba Agustín, y está bueno, es que en esto siempre hay un primer paso, y es que la provincia, el municipio o el ente que vaya a hacer una expropiación haga una ley, o dicte una ley, hablando con mejor propiedad, que declare el bien como de utilidad pública. ¿Qué bien puede ser? Cualquiera, puede ser un bien mueble, un bien inmueble. ¿Y qué es la utilidad pública? Y acá entramos en la primera cuestión. La ley dice que es algo que satisface el bien común, incluso de naturaleza material o espiritual. Entonces fíjense que, por ejemplo, les pongo un caso concreto. En la ciudad de Córdoba, cuando se hizo el faro del Bicentenario, no sé si todos saben cuál es el faro del Bicentenario, es el faro que está cerca de Plaza España, lo que se planteaba es qué necesidad material hay en hacer ese faro en un lugar donde no hay agua. Somos una provincia totalmente mediterránea, no hay agua. Por consiguiente, ¿cuál es la finalidad? Lo que se contestó es una finalidad espiritual, es una finalidad ociosa, de vista, de ocio, un lugar, un espacio, arquitectónicamente hablando, para el disfrute. Entonces, fíjense que la finalidad, mientras que salga una ley y salga justificada, es muy discutible. Y ahí entramos en una cuestión muy técnica de que si se puede discutir la utilidad pública o no. Eso es algo que nos excede completamente este curso, pero se los dejo como cuestión práctica a analizar. Digo, ¿cuál es la finalidad pública o cuál es la finalidad que da lugar a una expropiación? Pero bueno, hecha la ley, se dice, vamos a expropiar tal o cual bien en cuestión. Pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles. Una vez hecho esto, la provincia, y por eso les decía lo del Consejo General,
le dice al Consejo General, se los voy a hacer en términos de historia para hacerlo más práctico. Consejo General, dictamos esta ley de expropiación de esta propiedad, tasa la propiedad. El Consejo General de Tasaciones recibe el bien, o sea, recibe los informes, los planos y todo, y hace una tasación. Le dice, tasame este bien. El Consejo General de Tasaciones dice, perfecto, hace todos los estudios, hace una asamblea, se pone, eleva los informes y dice, el bien vale en cuestión 500.000 pesos. Normalmente, y en todo lo que entra en cuestión, el bien siempre se tasa menor que el valor de mercado. Siempre, casi siempre se trata de un bien de menor valor que el de mercado. Esto se lo comunica a la persona a la cual le van a sacar la propiedad. Le dicen, bueno, su propiedad está por ser expropiada, el valor es de 500.000 pesos. Y acá entra el primer problema. La persona que se lo van a expropiar puede decir, bueno, sí, la verdad es que 500.000 pesos me parece un buen valor, lo acepto y eso es lo que se llama avenimiento. El avenimiento hace que automáticamente se firme, se homologue judicialmente, es decir, que un juez lo apruebe, y eso ya termina el proceso expropiatorio. La provincia paga y se acabó. ¿Cuánto puede pagar la provincia para expropiar ese bien? Lo que haya dicho el Consejo General de Tasaciones, más un 10% puede ofrecer. Es decir, que si eran 500.000 pesos, puede arreglar con esta persona hasta 550.000 pesos. Ese sería un acuerdo de avenimiento. Ahora el problema es, ¿qué pasa si la persona no acuerda? Dice, no, ese valor, por supuesto, es totalmente bajo, es ínfimo, no me sirve. Acá es cuando pasa el proceso de expropiación judicial, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la provincia va a ir a demandar judicialmente la expropiación. ¿Qué es esto? ¿O qué significa esto? Que va a ir un juez y le va a decir, señor juez, acá está la tasación del Consejo General por este inmueble. Dice 500.000 pesos. Deposita los 500.000 pesos y el juez, desde ese momento, le entrega la posesión del bien. Es decir, le quita el bien inmueble, por ejemplo, a la persona y se lo entrega a la provincia. Y el juicio sigue para determinar cuál es el valor que corresponde a la propiedad. ¿Se entiende? Dice, ni idea, mi familia en Buenos Aires llegó una carta por una casa muy linda en Colegiales Antiguas, la expropiaban para hacer la autopista. La pagaron tan poco que no alcanzó para otra propiedad en capital. Pudo comprar una casita pequeña en provincia. Horrible, sí, suele pasar. Por eso muchas veces cuando no acuerdan se van a estos juicios que son bastante largos y por eso mucha gente no lo puede hacer. El dueño puede discutir la finalidad. Esto es una cuestión muy fina, pero generalmente se entiende que la finalidad es una cuestión que se llama política no justiciable, que si está determinada una ley de utilidad pública no se puede discutir. Es debatible, hay biblioteca que dice que sí, hay biblioteca que dice que no, pero la mayoría no le deja discutir la finalidad, solamente el precio. Expropió Nación hace como 30 años y ni bien se fueron las familias titulares, vinieron ocupas y se hizo una villa, dicen que sí. Puede ser bienes inmuebles o bienes muebles, es otra pregunta. El privado no puede negarse a ser expropiado, puede negociar el valor, no puede negarse, sí puede negociar el valor, como le decía. Y si los propietarios no quieren entregar el bien, lo sacan por la fuerza pública. Una vez que el juez ordena que se entregue la posesión, se lo saca por la fuerza pública. El caso del Palacio Ferreira sí fue una expropiación. Fíjense que el Palacio Ferreira, lo que se hizo fue, se depositó la indemnización judicialmente, se quitó la posesión del Palacio Ferreira, se hizo el museo durante muchos años y creo que 12 años después de que se entregó la posesión, recién ahí se terminó de pagar la indemnización porque el juez determinó el precio. ¿Se hace un desalojo? Sí. En realidad no es un desalojo porque el desalojo es una figura judicial distinta, pero se hace una expulsión. En el caso de que el bien esté en la provincia de Córdoba, ¿se tasa igualmente por la tasación nacional? No, se tasa por el Consejo General de la provincia. Por eso les comentaba que el Consejo General es el organismo encargado de hacer la tasación en la provincia. Cuando el bien genera ganancia, un local comercial se paga exclusivamente el daño emergente. Ya vamos a llegar a esa parte. No se paga el lucro cesante, se paga por el valor del bien. Lamentablemente no importa que genere ganancia. Puede remarcar definición ley 5630. Definición de que, perdón, ahí me perdí. La ley 5630 es la 5330, por eso les decía que está mal puesto en el programa.
Hay casos en que ganen los juicios y se paguen más al propietario, o en la práctica no sucede. Sí sucede, pero son juicios eternos. El caso del Palacio Ferreira es uno de los principales. Arrancaron en 12 millones de pesos la idea del pago y terminó como en 144 millones, pero llevó casi 13 años. Pero si no se realiza la obra de utilidad pública, ¿se puede requerir el bien nuevamente? Sí, ya vamos a ver que hay una acción para pedir el bien nuevamente. En el caso de que los dueños no responden por haber fallecido y no hay herederos, ¿quién se paga? Si no hay herederos, es una herencia vacante y va para el Estado. Es decir, siempre cuando no hay, esta es una cuestión más jurídica, pero cuando no hay un heredero, se coloca que es la herencia de X persona y se paga esa herencia. Si después la herencia queda vacante, el bien va para el Estado. Propongo expropiar el Uritorco, Capilla del Monte, por bien espiritual de la comunidad, de la familia en Cochina, cobran hoy 1900 a cada cordecito si queremos subir. Sí, tranquilamente lo podrían hacer, no habría ningún impedimento. El tema es que tiene que haber algún político, sobre todo políticos, y que declaren la ley de utilidad pública. Alejandro, sí, puedes dar un ejemplo, si me das un segundo, nada más que termino con las preguntas. Decime, si querés habilitar el micrófono o lo querés escribir y lo vamos leyendo, todos los ejemplos sirven, y es una cuestión que está buena analizarlos de la práctica, porque mucha gente no lo conoce y piensa que siempre funciona de determinada manera. ¿Se paga a poseedores? Sí. Expropiación de bienes muebles, un ejemplo. Les pongo un ejemplo particular de un caso mío conocido. Esta persona en particular, lo que tenía era una máquina, un sonar. ¿Saben lo que es un sonar? Es un radar que emite radiofrecuencias en la parte, en subterráneo. Es como un radar para el agua, hablando mal y pronto. Entonces, esta era una de las pocas personas que tenía en su propiedad un sonar. Entonces, el Estado necesitaba utilizar un sonar para ver si encontraba restos humanos en el lago San Roque de cuestiones y crímenes de lesa humanidad. Entonces, como no tenían forma de comprar este sonar, se lo expropiaron este bien mueble. Este es un caso real. Mira, yo te voy a hacer, no sé si sirve, un caso práctico propio que nos pasó a nosotros. Dale. Porque la teoría va por un lado y la práctica va por el otro, siempre. Estamos en Argentina, ¿cierto? Mi papá fue un gran desarrollador inmobiliario aquí en Río Cuarto y compró propiedades en la periferia de Río Cuarto, donde después pasaron dos rutas. Una fue la famosa A005, no sé si la conoce, y la otra es la ruta que va hacia San Luis. Sí. Las dos fueron expropiadas, lo cual en una nos sacó 3 manzanas a lo largo de todo el loteo nuestro, y la otra sacó otro tanto para la otra ruta. Pagaron lo que quisieron de una. La otra nunca fue pagada. Bueno, eso fue hace muchos años y aparentemente prescribió. No sé si es real, pero eso es lo que nos dicen los abogados, que ya ahora no se puede reclamar. Claro, tenés un plazo para reclamar, ya les voy a mostrar. A todo esto, todavía hay terrenos que están en esa ruta, que están a nombre de mi papá, pero que está la ruta arriba del terreno. Hay varios que todavía rentas, todavía no ha cambiado. Con el agravante de que hoy particularmente, tuvimos una noticia de eso. Por ejemplo, yo hoy tengo la firma inhibida, mi hermano y yo estamos inhibidos en el registro por deudas a rentas, porque hoy rentas te está inhibiendo sobre bienes que inclusive ya no son más de uno. Aquí son, o sea, nosotros estamos inhibidos por deudas de terrenos que habían sido de mi papá hace 30 años atrás y que es muy posible que hoy algunos de esos sean ruta. Sí, ¿Me seguís más o menos lo que te dije? Sí, si Rentas no toma razón de la transferencia de ese bien, va a seguir cobrándote impuestos, va a seguir generando y te lo va a terminar cobrando, o lo va a terminar queriendo cobrar los herederos. Sí, sí te entiendo, por supuesto. Pero Sí, te doy la explicación hay algunos que están vendidos, que la gente no logramos que escriturara, y hay otros que son ruta. Ellos lo tienen, pero antes Rentas embargaba el bien.
hoy directamente te inhibe a vos como persona, digamos, herederos Y al propietario. de ese propietario. O sea, realmente es desastroso y hace agua por los cuatro costados todo esto, ¿no? O sea, pero es así y hay que remarla, ¿eh? Sí, sí, por eso dije, Porque muchas veces, un a ver, juicio, yo tengo un juicio por expropiación, yo tengo una usurpación que llevo 10 años de juicio. ¿sí? Por O eso digo, el sea, valor de las expropiaciones, generalmente los pagan bajo y me dicen, ¿se puede discutir? Sí, se puede discutir, pero es llevar un caso a la justicia durante años, mucha años, gente no está dispuesta. no te alcanza la vida. Tenés que empezar a los 15 para que te alcance la vida, para que te solucionen un juicio. Generalmente, por ejemplo, el Palacio Ferreira, que fue el caso más renombrado, fue primera instancia, apelación civil en Cámara, TCJ y llevó, creo que fueron 13 años en definitiva, con abogados, un cuerpo de abogados extenso que lo fue llevando rápido. Pero eso es costoso, lleva tiempo, lleva dinero y mucha gente no lo puede hacer por ahí. El caso, yo ahora les termino de comentar unas pequeñas cosas con respecto a esto que vos decías, si no pagan o si algo que se puede hacer, para que por lo menos la Nada, teoría la la tengamos. teoría es como para rendir, digamos, después la práctica hacemos otra cosa. Ahí les termino de desarrollar lo que queda de la ley, las cuestiones prácticas que pueden resultar más interesantes. Gracias, Alejandro. Dice, disculpe, pero tengo entendido que la disputa en el Ferreira era que lo habían expropiado inmueble y los muebles adentro. En realidad, no. La discusión no era por eso, sino que la discusión de fondo en el Ferreira, cuando expropian, pueden expropiar el inmueble en cuestión o el inmueble con todos los bienes accesorios que sean indispensables. En el caso del Ferreira, expropiaron con los bienes muebles adentro. Uno de los problemas que surgió no era que estuvieran los bienes adentro, sino el destino. ¿Por qué? Porque muchos eran muebles históricos que cuando se hizo la remodelación del Palacio Ferreira los rompieron. Como no entraba en el museo las paredes más chicas, por ejemplo, había un inmueble que era del siglo, creo que XVI, decían que era un armario muy, muy grande, como no entraba en la remodelación, porque la pared la achicaron, cortaron el mueble. Entonces los herederos se oponían a esta cuestión, pero eso fue un incidente dentro del proceso. El principal problema del Palacio Ferreira es que se cotizó en dólares. El problema era que se iba a pagar la expropiación en valor dólar. Entonces, ¿cuál era la cotización del dólar al momento del pago? Si quieren después, no se los coloqué nuevamente porque el año pasado utilizamos el caso del Palacio Ferreira, pero si quieren les comparto el archivo que compartimos el año pasado para que ustedes puedan ver y entender cuál fue esta cuestión. Sí, por supuesto, se podía tasar en dólares, pero se tiene que decir a cuánto cotizaba el dólar en ese momento. ¿Por qué? Y este es otro punto en cuestión que también es muy interesante. Cuando dijimos, se paga el valor del bien, no se paga ni el efectivo, ni las mejoras que se hagan en fecha posterior a las cuestiones de la declaración de utilidad pública, pero ¿cuándo se determina cuál es el valor del inmueble? Cuando se desapodera. Entonces, en enero me dijeron que el bien era de utilidad pública. No nos pusimos de acuerdo en el precio en septiembre, octubre, por ejemplo. En diciembre el juez ordenó que yo entregue la posesión del bien. El valor que me tienen que pagar es el valor de diciembre. Ni de octubre cuando no nos pusimos de acuerdo, ni de enero cuando se dictó la ley de utilidad pública, sino de diciembre cuando se produce el desapoderamiento. Esa es una cuestión muy, muy importante. Otra cuestión es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que contaba Alejandro, yo tengo un campo, me expropien el 70% porque no hace falta que me expropien la totalidad, me expropien el 70%. Si la parte que queda fuera totalmente innecesaria o no sirviera para una explotación comercial, o por ejemplo para una construcción, o por ejemplo para algo, entonces en ese caso yo puedo pedir que me expropien la totalidad. Puedo decir, no, pará, no me sirve quedarme con este 30 o este 20% de este terreno porque no me sirve para nada, expropiame el todo. Y me quedó una pregunta ahí colgada en el chat que me decían qué pasó con el bien mueble en cuestión que les comentaba el caso. Por supuesto se lo expropiaron, claramente se lo expropiaron y ahora pertenece a, no recuerdo si es, para no mentirles, no recuerdo si es provincia o municipalidad, no recuerdo quién es lo que ha expropiado, porque tengan esto en cuenta, puede expropiar la provincia dentro del territorio provincial, la municipalidad dentro del ejido municipal, y después los que presten servicios públicos, los entes autárquicos, o incluso los particulares pueden expropiar si están autorizados por la ley. Sí, te pueden expropiar, ahí dice Lucas, le expropiar una pequeña porción de campo, sí lo pueden hacer,
El tema es que lo que te quede después no sea No. inútil para vos y tu familia. Hacer una copia y ponerla ahí, Pedra Morán, lista. Otra cuestión que hay importante también para remarcar es que te pueden expropiar tanto la superficie como el subsuelo. Ha pasado muchas veces que se expropia el subsuelo de un lugar y no se expropia la superficie. Entonces, por ejemplo, para pasar los caños de gas natural en el campo de la familia, por ejemplo, podrían haber expropiado el subsuelo y haber dejado la superficie. Y se consulta si en un campo expropia una fracción menor, el Estado se hace cargo de la nueva marcación. Sí, de la subdivisión sí se hace cargo. En ese caso que expropian una porción, ¿ese plano se modifica? Sí, por supuesto, la misma pregunta que la anterior, se modifica y se hace cargo el Estado en cuestión de eso, porque es todo parte del expediente judicial, de los gastos. ¿Qué otra cuestión práctica que les puede resultar interesante? No hay circunstancias que se tengan en cuenta a los fines del aprecio de carácter afectivo, moral, ni esto, ni ganancias hipotéticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un departamento en Nueva Córdoba. Si a mí me lo vienen expropiado para hacer un centro de recreación, supongamos, yo no puedo reclamar que el precio se me pague de acuerdo a cómo se iba a revalorizar la zona con la nueva construcción. A mí me lo van a pagar al valor de la fecha en que me lo expropian, no con las ganancias que pudiera pasar. Y no se paga lucro cesante, que es justamente esto que decíamos, si era un negocio que generaba ganancias. Igual hay antecedentes de fallos donde sí se ha otorgado el lucro cesante, pero son los menos. Por regla general, no se paga. Otra cuestión, siempre se paga en dinero en efectivo, pero puede pasar que la persona que expropian diga, no, con el dinero en efectivo que me están ofreciendo no me compro absolutamente nada, como decía uno de los ejemplos, dice, no me puedo comprar otra casa en la ciudad, entonces en vez de pedir dinero, yo solicito que a cambio me entreguen otro bien, otra casa. Puede resultar beneficioso, pero lo tiene que requerir la persona a la que le van a expropiar. No puede pedir en dólares, no, él no. Si lo pueden ofrecer por alguna particularidad a la cotización, al precio en dólar, a una cotización del día de la fecha, pero lo ofrece generalmente el expropiante, que es el Estado, no el expropiado. Generalmente es en pesos, y siempre, o normalmente, no siempre, no vamos a generalizar porque está mal, es un valor menor que el de mercado. Por eso muchas veces la gente reclama. Y esto es una cuestión importante también por la cual mucha gente no reclama la diferencia de valor. Perdón, dijiste que se puede expropiar el subsuelo de un campo, por ejemplo, para instalación de caño de gas. Sí, el problema, en este caso sí se puede expropiar el subsuelo sin necesidad de expropiar la superficie. El problema es que muchas veces lo inutiliza, porque por donde pasan caños de gas por abajo igualmente no puede servir para casas. Pero donde, por ejemplo, sí se ha pasado, o lo he visto en ejemplos, que se han expropiado subsuelos para estacionamientos, y eso no modifica la estructura de una casa que está arriba o de alguna construcción que esté arriba. Espacio para líneas eléctricas, sí, por supuesto, también se puede hacer el subsuelo o el espacio aéreo. Les decía, uno de los impedimentos que muchas veces tienen las personas para reclamar la diferencia de valor en la expropiación judicial es quién paga las costas de todos esos 12, 13, 14 años que puede llevar el proceso. Y acá hay una regla completamente objetiva. Cuando vos reclamás que la expropiación es baja, el valor de la expropiación es baja, tenés que decir cuánto es la expropiación que vos entendés, o sea, cuánto es la indemnización que vos entenderías que corresponde. Y acá, primero les paso la teoría y después lo pasamos a un número. Cuando el monto que determine el juez haya más de la mitad entre lo que ofreció la parte que estaba expropiando y lo que pediste vos, las costas la paga la parte que está expropiando. Cuando sea menor a la mitad de esa diferencia, la pagan por el orden causado, es decir, que cada uno paga su parte. Y cuando el juez determine que el valor de expropiación que te habían ofrecido es el correcto y que vos reclamaste mal, en ese caso vos pagas las costas. ¿Qué quiere decir con esto de la mitad? Vamos a hacerlo con un número redondo. El Estado ofrecía 200.000 pesos. Vos pediste 600.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 400.000. Entonces dice la mitad de diferencia. Si hay más de 200.000 pesos de diferencia entre lo que determina el juez y lo que había ofrecido el Estado, entonces supongamos el Estado había ofrecido 200, dijimos, y el juez determina que la indemnización es 500, entonces hay más de diferencia de la mitad, en ese caso las costas las paga el Estado.
Si dice, no, en realidad hay diferencia, pero es menos de esos 200.000, es 300.000, en ese caso las costas las paga cada uno. Y después, si dice, no, está bien, eran 200.000 pesos lo correcto, las costas las vas a pagar vos que reclamaste. ¿Queda claro? El Estado ofreció 200, vos reclamabas 600. Hay 400.000 pesos de diferencia. ¿Cuál es el margen que se usa? La mitad de esos 400.000 pesos de diferencia, es decir, 200.000. Si la diferencia entre lo que el juez decide y lo que el Estado ofrecía, hay una diferencia mayor a esos 200.000, paga el Estado. Si es menos de 200.000, pagan cada uno su parte. Y si es exactamente lo que te había ofrecido el Estado, en ese caso paga la persona que se lo van a expropiar. ¿Pueden expropiar a personas con discapacidad o adultos mayores que no puedan dejar el inmueble? ¿Hay excepciones? No, no hay excepciones. El bien público está por encima de cualquier bien privado. El bien público, perdón, el bien común, el bienestar, la necesidad pública está por encima de cualquier persona en particular. Se puede tener en cuenta al momento de otorgarle un bien en contraprestación o alguna cuestión así, pero no hay excepciones para la expropiación. Hay dos institutos particulares prácticos que está bueno que lo sepan, que es la expropiación irregular y la retrocesión. ¿Qué es la expropiación irregular? Es cuando hay una ley de utilidad pública, pero el Estado toma el inmueble sin haber pagado la indemnización. Decía, como decía Alejandro y nos comentaba, estaba la ley de utilidad pública, pero viene el Estado y tomó el bien. Entonces, en este caso se reclama ese pago de esa indemnización. El plazo para hacerlo es de 5 años desde que te quitaron la posesión del bien. Y en cambio, la acción de retrocesión es que hicieron bien, me pagaron, pero luego hicieron otra finalidad, es decir, iba a ser un hospital y ahora hay una cancha de fútbol, por así decirlo, o bien no se hace nada. Pasó el tiempo y después no se hizo absolutamente nada, es decir, después de 2 años el plazo no se inició obra alguna. En este caso es una acción de retrocesión, se llama. Acá, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una intimación judicial diciéndole, les otorgo 1 año para que hagan la obra que tenían que hacer o para que empiecen la obra en cuestión. Si luego de ese año no hicieron la obra o no la iniciaron, me tienen que devolver el bien. Por supuesto que yo debo devolver el dinero actualizado. Esto es muy importante. Hay que devolverlo actualizado. Desde que se dicta la ley, ¿cuál es el plazo para que me expropien el bien? Es de 2 años, si dicen hay que expropiar el bien, este campo de este señor en esta localidad. De 5 años, si dicen hay que expropiar un campo de la localidad de San Francisco, supongamos. Y 10 años cuando es una enumeración genérica, hay que expropiar un campo de la provincia de Córdoba. Entonces, en este caso, son los plazos 2, 5 y 10 años. Y lo último que hay es un instituto bastante particular que es la ocupación temporánea. Esto es un instituto que, a diferencia de la expropiación, es con una finalidad pública, pero el Estado ocupa el inmueble por 2 razones. Puede ser por una necesidad imperiosa, anormal, es decir, súbita, que podría ser, por ejemplo, un centro de vacunación para el COVID. Entonces dice, tu casa estratégicamente está ubicada para esto, hacemos una ocupación temporánea. ¿Qué pasa? La ocupación temporánea normal, que es esta súbita, no se paga, es decir, no se indemniza. La decide la autoridad administrativa únicamente y dura el tiempo que dure, por ejemplo, la vacunación. Entonces, ¿qué decimos? Lo necesito para vacunar, lo voy a utilizar durante el tiempo que dure la vacunación y no tengo que indemnizarlo. Únicamente indemnizo si hay daños. Y si no, si es una ocupación temporánea por una cuestión, una necesidad normal, no inminente, en este caso se tiene que hacer una ley de utilidad pública, se indemniza y el plazo máximo es de 2 años. Pasados estos 2 años, yo le tengo que reclamar que me lo reintegren. Si en 30 días no lo devuelven, yo puedo pedir que me lo expropien. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Y se puede repetir los plazos, por favor, de que del tiempo desde que está la ley para expropiar? 2 años cuando es un bien determinado, 5 cuando es de una zona genérica y 10 cuando es una enumeración genérica. Jimena me dice, Mazo, ¿qué es lo que no entendiste tanto la ocupación temporánea y lo último? En el último ejemplo de la ocupación temporánea normal, sí, se paga o se indemniza. Decimos, la ocupación temporánea es esto, es
El Estado dice, necesito ocupar un bien inmueble generalmente, puede ser un bien mueble, durante un determinado periodo de tiempo. Pero no lo necesito para siempre, supongamos. Entonces no lo quiero expropiar, sino que lo quiero utilizar por un tiempo determinado. Si es por una necesidad normal, imperiosa, como esto que les decía, el ejemplo más típico son los centros de vacunación. Necesito lugar para vacunar a la gente. Es una cuestión del bien común, del bienestar, necesito este lugar. Entonces, como una situación súbita anormal, no se indemniza, lo decide la propia autoridad administrativa, y el plazo de duración es el mismo que dure la cuestión, por así decirlo, de la vacunación, es decir, la necesidad. Mientras que dure el proceso de vacunación, yo voy a hacer una ocupación de este inmueble. En cambio, la normal es por una cuestión, una necesidad normal, no inminente, es decir, no tengo la necesidad de hacerlo ya, de que esto ya sea utilizado. Por eso requiere una declaración de utilidad pública, debe indemnizarse y se hace por un plazo máximo de 2 años. Si el inmueble está ocupado, se desocupa. El Estado en ese caso, tiene un régimen exorbitante. Siempre el bienestar común o el bien general está por encima del bien particular de cada uno. Sé que suena muy chocante, y más incluso si el inmueble en cuestión es de uno propio, pero es así. Y si es un inmueble comercial, lo mismo, no se paga alquiler. No, no se paga. Lo que generalmente, a ver, echa la ley, echa la trampa, no quiero decir trampa, pero sino que se llegan a acuerdos distintos, decir, bueno, una ocupación temporánea, durante el tiempo que lo ocupe, no se pagan impuestos, se hacen exenciones, hay distintas variantes en cuestión. Puede repetir los años, 2 años en la expropiación para bienes determinados, 5 para bienes dentro de una numeración genérica, 2 años para un bien determinado, 5 para que se encuentren en una determinada zona y 10 para genéricos. Igualmente esto no se preocupen, que va a estar en el PowerPoint que yo también les voy a subir de la clase, es solamente ahora para que lo sepan. Vieron, la expropiación tiene muchas aristas, muchas cuestiones prácticas. Una de las cuestiones, por ejemplo, que también siempre me hace ruido cuando lo explico, o le hace ruido a la gente, es decir, ¿qué pasa si el inmueble, por ejemplo, es mi casa, pero lo tenía en alquiler? ¿Qué pasa con el que la está alquilando? Lo sacan también, le dan 30 días para que desocupe el inmueble. Fíjense a qué nivel llega la ley de expropiación. Y si una vivienda única familiar, lo sacan igual, ¿el Estado les busca otro lugar? No, el Estado no te busca otro lugar, el Estado te saca y te indemniza, pero no se encarga de buscarte otra propiedad. Sí, es indignante, igualmente es raro que lo hagan sobre un inmueble familiar. Generalmente las expropiaciones son más sobre campos, sobre terrenos más grandes, pero sí, en ese caso volvemos a lo mismo. Es un régimen exorbitante, es una cuestión que está el bien común por sobre los intereses particulares, y sí, y toca esta cuestión, lamentablemente sí. No es raro en la autovía que pretende pasar por Punilla y quieren expropiar muchas familias. Sí, lo entiendo, digo, es raro porque en la generalidad de los casos pasa esto, pasa que son cuestión que están a la orilla de la ruta, o que no son cuestiones de casas de familias que estén ubicadas en cuestiones más urbanas, son siempre, o normalmente, por hablarlo mal y pronto, periurbanas o cuestiones así. No es que diga que sea raro que no pase, sí, pasan muchísimo. Centros de vacunación en Córdoba actualmente aplican de este modo, no porque lo están haciendo en espacios públicos a los centros de vacunación en Córdoba. El único que tiene una ocupación temporánea creo que es el Orfeo, pero ha llegado a otro acuerdo porque él lo quiere desarticular como centro de entretenimiento, cuando digo él es el dueño. Entonces ha llegado a un acuerdo por cuestiones impositivas y esta cuestión, pero no se está aplicando este método porque es pabellón Argentina o lugares más bien de dominio público. Si el bien tiene bien de familia, se expropia lo mismo, no es un impedimento. Y en ese caso el inquilino puede mandar al propietario por la caída del contrato, no porque es una cuestión que excede a la culpa del expropiado, perdón, de la persona. Es relativo, si es una persona normal, sí, pero aquí cuando expropian la costa del río les tuvieron que hacer un barrio hermoso porque si no les prendió fuego la municipalidad. Bueno, sí, esa cuestión lo que pasa es que no es algo legal. Volvemos a lo mismo. Hablando mal y pronto, y esto no es una expresión muy técnica, pero el que no llora no mama, y muchas veces les hacen otras construcciones. A ver, esto es una cuestión que vivimos en un país donde la presión mediática,
pública el grupo, es totalmente cambiante de un caso al otro. Entonces muchas veces sí les tienen que buscar un nuevo lugar, o muchas veces expropian para hacer nuevos lugares. Por ejemplo, en el caso ahora de la provincia están expropiando algunos terrenos, algunos campos para hacer el plan semilla o plan de los 25.000 viviendas. Entonces fíjense cómo se expropia uno por un bienestar común o general, pero lo entiendo también al dueño de ese campo o de ese inmueble en cuestión. Entonces sepan que cada caso es particular. Yo les planteo qué es lo que dice la ley o cómo se debería llevar a cabo. Después cada caso es un mundo, cada situación en particular es totalmente un mundo, y puede haber casos que ustedes vean de muchísimas maneras. Pero eso es lo que dice la ley, y no hay excepciones que impidan que se lleve adelante la expropiación una vez que sea de utilidad pública, declarada utilidad pública, salvo que el propio Estado desista de hacer este bien en cuestión. Anillo de circunvalación, no sé si saben, lo de anillo de circunvalación es bastante particular, porque no lo pueden cerrar justamente porque no pueden expropiar las partes de los ex lugares militares. Hay parte de lo que no era un instituto militar, era parte de tierras de dominio de las fuerzas, que no las pueden expropiar y por eso no pueden terminar el anillo de circunvalación. En caso de que acuda a la justicia por diferencia en la indemnización, el juez acude al TTN o a peritos de la lista. En ese caso, vos tenés que acompañar tus propios informes. El juez lo que hace es recibir, no es el TTN, acuérdense, como es en Córdoba, es el Consejo General de Tasaciones. El juez recibe las actuaciones del Consejo General de Tasaciones con la tasación, recibe el informe presentado por la persona que se va a expropiar con su propia indemnización, con su propio pedido de indemnización, por supuesto, y después puede sortear un perito de la lista para hacer una nueva determinación. Y vos podés colocar incluso un perito de control, es bastante particular, pero sí puede haber todo eso. Me consultaban ahí que esta cuestión de cuándo entra el perito en cuestión en estos casos. ¿Qué es lo que yo les explicaba? Cuando hay una expropiación, el Estado lleva la tasación hecha por el Consejo General de Tasaciones, por supuesto, porque es un ente público. El particular o el expropiado lleva su propia tasación para decir: yo no estoy de acuerdo con esta cuestión, presento la tasación hecha por mi perito tasador, que sería un tasador particular o una tasación particular. Después el juez puede ser que dentro del proceso pida un peritaje sobre el bien en cuestión o una tasación, y en ese caso lo que se va a hacer es sortear dentro de la lista de peritos anotados en la inscripción judicial. ¿Se entiende la diferencia entre cada caso? Es decir, el Estado trae el del Consejo General de Tasaciones. El particular trae uno de un perito particular, es decir, lo presenta con la demanda, por así decirlo, de esta cuestión. Y después tenemos dentro del proceso que si el juez puede pedir un peritaje, puede hacerlo sorteando dentro de lo que es la lista de peritos oficiales. El particular debe ser tasación de perito, no puede ser de un corredor inmobiliario. Y lo que pasa es que el corredor no puede hacer un peritaje, pero no tiene el mismo valor, por así decirlo, que el de un perito a los fines probatorios. No estoy desmereciendo ni diciendo no tiene valor porque no conozca técnicamente, sino que para ser perito tasador se rinde un concurso que habilita esta cuestión. Sí, tranquilamente lo puede hacer un corredor inmobiliario. Lo que pasa es que generalmente cuando lo van a presentar en sede judicial, generalmente tratan de que lleve el sello de un perito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, el que presenta el particular ante el juez, por eso te decía, puede hacerlo, solamente que muchas veces lo prefieren. A ver, dentro de lo que es un proceso judicial, los sellos tienen mucho valor. Entonces muchas veces que el sello de la tasación diga perito tasador de acuerdo a matrícula número tanto, no tiene el mismo valor para el que lo presenta que otra cuestión, o que otro sello, por esa mínima cuestión. Sí, es lo que les decía ayer, hay procesos en los que, por ejemplo, en las declaratorias de herederos, cuando se hace el inventario o el avalúo de los bienes en cuestión, los que se designan como perito de parte son los mismos abogados, que después llevan tasaciones hechas por corredores inmobiliarios o por personas con conocimiento de mercado,
y no lo llevan por un perito tasador matriculado. ¿Se entiende a lo que me refiero? Ahora, lo que nos quedaría ver es todo lo que tiene que ver con la ley 7191. Asumo y creo que como esto es un curso preparatorio o introductorio, perdón, o sea que los abogados nos usan, sí, por supuesto, y les pagan poco en comparación con los clientes. Yo soy abogado, lamentablemente, y no voy a rajarme las vestiduras de decir que somos una profesión amada en el rubro, pero sí, generalmente el abogado terceriza y le cobra al cliente más de lo que le paga después al tasador, sí, lamentablemente sí, pero no es una cuestión de abogados únicamente, es de contadores, en general de muchas profesiones. Y no digo que esté bien, no lo justifico ni nada, pero les digo la realidad. Esto es una cuestión para que ustedes también aprendan lo práctico, y en estas cuestiones prácticas sí pasa así. ¿Por qué actúa de intermediario? Esto es una cuestión práctica. Por ejemplo, yo les dije el proceso sucesorio porque es el más común. En el proceso sucesorio, el abogado actúa de intermediario porque él mismo es el que se ofrece como perito. Entonces, el proceso sucesorio es una apertura, un inventario, un avalúo y una partición. Entonces, el abogado solicita la apertura, hace el inventario de los bienes y cuando llega el avalúo le dice: señor juez, yo me ofrezco como perito. Entonces, en ese caso, el juez lo acepta porque no hay oposición y el abogado dice: bueno, trae un informe de un corredor inmobiliario, de alguien con conocimiento, y dice: señor juez, acá está el peritaje. Acá está el avalúo del bien en cuestión, vale tanto. ¿Y por qué se hace así? Porque con ese avalúo se controlan las costas y los honorarios. ¿Por qué? Porque va a ser la base del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el avalúo es de 1 millón de pesos, las tasas judiciales y los honorarios del abogado van a ser sobre 1 millón de pesos. Si el avalúo es de 5 millones de pesos, las tasas y los honorarios van a ser sobre 5 millones de pesos porque configura la base del bien en cuestión. Entonces, el abogado muchas veces con eso controla lo que va a ser de tasa y lo que va a ser de honorarios. ¿Se entiende? Yo se los estoy contando como práctica. Esto es lo que sucede en la práctica en cuestión. Después, por supuesto, hay muchos casos en que no sucede así, pero en la mayoría es lo que sucede. Bueno, volvemos o continuamos, por así decirlo, con la clase. Les decía, como es un curso introductorio o preparatorio para el concurso, la ley 7191 ya muchos de ustedes ya la conocen, la han estudiado hasta el hartazgo en las carreras o en lo que han hecho, todo lo que tiene que ver con cómo se matriculan ante el juez, cuáles son sus derechos, sus deberes. Entonces, esa cuestión la vamos a pasar por alto. Yo igualmente les voy a dejar el PowerPoint cargado en la página porque son cuestiones que ustedes ya conocen y que es meramente normativa, que no me sirve ahora repasarla ni ponerme a leer el articulado de una ley, sino que se los dejo las incompatibilidades, las inhabilidades, esas son cuestiones que ya conocen y que las voy a dejar. Sí me interesa que vayamos exclusivamente a lo que son las clases de remates y cómo actúan en sede judicial, y después el tema de todo lo que son los costos de los remates en la parte práctica. Ahí en el chat me decían: qué raro que existan tasaciones tan disímiles como el valor de mercado y el valor fiscal. Sí, por supuesto existen. Muchas veces, para terminar con esto y seguir con lo otro, muchas veces incluso cuando el abogado se ofrece como perito tasador, luego hacer el inventario para hacer el avalúo, no presenta ningún informe de ningún corredor inmobiliario ni perito, nada, sino que presenta el avalúo una tasación fiscal. Presenta un cedulón de rentas y con eso ya se la avalúa. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque justamente se pagan tasas o costas bajas sobre esa tasación. ¿Y por qué le decía? Ustedes dirán: ¿por qué el abogado presentaría una tasación baja si yo les dije que dependen las tasas y los honorarios de eso? Porque ¿qué hacen los abogados generalmente? Arreglan los honorarios por cuerda separada con el cliente, es decir, que se aseguran un monto con el cliente y después utilizan la tasación únicamente a los fines de las costas y las tasas judiciales. Entre los mismos peritos también, porque utilizan métodos distintos, porque toman en consideración métodos distintos, pero sí, he visto tasaciones completamente, pero
a ver, es increíble que hayan sido sobre la misma propiedad. Si yo no entendía o no veía que era la misma propiedad, realmente no entendía cómo podían ser de la misma, completamente diferentes. ¿Qué clases? Vamos a ver primero lo que son los remates. ¿Qué clases de remates existen en la práctica o nos habilita la ley 7191 su existencia o nos menciona? Por un lado tenemos los remates judiciales, que son los ordenados en el marco de un proceso, los remates oficiales, que son los que interviene la propia provincia, municipalidad o ente autárquico autorizado, y los particulares, que son los que le encomienda un particular en cuestión a un martillero. Entonces, nosotros tenemos que entender que, dependiendo qué clase de remates sean, son los costos y honorarios que va a percibir el martillero en cuestión. Dentro de lo que es un remate judicial, y acá entra la parte práctica que me interesa, plazos que son muy importantes para ustedes, ustedes martilleros, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo tenés desde que te colocan o te designan para el remate en cuestión? Vos tenés 3 días para aceptar el cargo, es decir, desde que es designado el martillero tiene 3 días para aceptar el cargo, y 5 días para instaurar este remate, es decir, es para comenzar a hacer todas las actuaciones que sean necesarias para llevar adelante el remate. Si no, a pedido de parte te pueden remover. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden decir, no estás trabajando, se solicita al juez que se remueva, y el juez te saca del bien, perdón, sí, siempre hablando de días hábiles judiciales, perdón, te saca del cargo en cuestión, y además lo informa al tribunal de disciplina, me refiero. Entonces puede ser sancionado el propio martillero. Por eso es importante que siempre se cumplan con los plazos. Otra cuestión es que todo lo que sean informes, solicitudes, certificados, todo esto tiene que ser tarea del martillero. El martillero es el que los pide, los solicita. Es decir, todos los actos pre-remate y post-remate, que incluyen todo lo que sea la inscripción de esta cuestión, o mejor dicho, la realización de la carpeta de remate y todo esto, se debe hacer, es responsabilidad del propio martillero. Y algo importante que debe tener también siempre ustedes en cuenta es el tema de la planilla. Ustedes, previo al remate, hacen una planilla estimativa de gastos, costos, para así determinar la base del remate en cuestión. ¿Y por qué es tan importante? Porque de esta base en cuestión es de donde van a surgir sus honorarios. Dependiendo del bien que se remate, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, es un porcentaje de esa base. Y dependiendo qué bien, también va a ser quien lo pague. Si el que es rematado, el comprador, entonces es importante toda esta cuestión. Y todo esto, además, se le suman los gastos y las costas, que también es parte de lo que se tiene que pagar al martillero. Ahí me preguntan si el texto de la aceptación del cargo está establecido similar a intervenciones judiciales. Sí, está establecido. Hoy por hoy, todos los expedientes, no sé si ustedes saben, pero todos los expedientes se han transformado a expedientes digitales. Por consiguiente, cuando vos entras por extranet, ¿saben lo que es extranet? La mayoría sabe. Entonces cuando ingresan a Marco Polo, al servicio de extranet, ahí al colocar escritos electrónicos e ingresar para cargarlo, hay uno que dice aceptación del cargo y ya está como precargado, solamente hay que cargarle los datos y modificarle los autos en el que va a participar. Una pregunta en el chat dice, si el abogado decide que no cumplís con los plazos que él quiere y vos ya trabajaste, ¿te saca del juicio y vos podés cobrar lo trabajado? Depende qué llamás con los plazos que él quiere. El plazo está establecido judicialmente, es decir, el plazo para aceptar, el plazo para cumplir el encargo, son 30 días que los podés solicitar al juez que te los extiendan, pero en caso de que por alguna cuestión te saquen del juicio, sí, por supuesto, se cobra un proporcional, igual que cuando se suspende, ya vamos a llegar a esto porque es interesante para ustedes en la práctica. Si está dentro de los plazos, por supuesto, no debería, el juez no te va a sacar si está dentro de los plazos. No es que por un capricho los abogados te van a poder sacar,
pero si por ahí está fuera de los plazos por una cuestión imputable o se suspende el remate, que puede pasar, en ese caso te van a abonar parte de lo que es los honorarios. Igual que si es un remate particular, esto es una cuestión también importante, se puede suspender el remate particular. Es decir, la persona que lo encargó lo puede suspender siempre y cuando no se haya recibido postura alguna. Si ya hay recibido postura, no se puede suspender. Hasta ese momento sí se puede suspender el remate. Que es una cuestión muy importante en este tema, que para actuar en sede judicial se deben de cumplir ciertos requisitos. Entonces, anualmente se elabora una lista de personas que están interesadas en participar en este rol en remates judiciales. Normalmente era una lista que se presentaba hasta el 31 de marzo y a partir del 1 de abril de cada año se sorteaban se agregaba o entraba en vigencia para los que querían participar. Por ahí con el tema de lo que fue el año pasado fue bastante particular el año, pero creo que se está manteniendo esta inscripción o estas fechas. Se hacen dos listas o se dividen dos aspectos por separado. El primero son para aquellos que quieren participar en sorteo de oficio en causas comunes, por así decirlo, en causas de remate en ejecutivos o en causas normales, y otro para los que quieren participar dentro de lo que son los casos de concursos y quiebras. Son dos apéndices separados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los requisitos son diferentes. Para poder ser sorteado en causas de oficio, en causas generales, por así decirlo, tenés que tener una antigüedad de por lo menos 2 años de ejercicio. Una vez que tenés 2 años, podés inscribirte en este listado. En cambio, para sorteos en causas de concursos y quiebras, tenés que tener 6 años. Y además, en el caso de concursos y quiebras, tenés que tener en los años anteriores 12 aceptaciones por lo menos en los años anteriores. En la circunscripción en la que estás anotada y 6 en cualquier otra circunscripción de la provincia. En esos 2 años de antigüedad en ejercicio o de que te recibiste. En ejercicio, sí. A propuesta de parte sin antigüedad, lo que pasa es que estamos hablando, ojo, de los remates, no estamos hablando de las tasaciones. Entonces, generalmente cuando son judiciales se sortea. Pero en caso de que están todos de acuerdo, puede pasar que haya una propuesta de parte para que se ponga al martillero que va a hacer este remate, y en ese caso no se requiere antigüedad, pues sería un remate particular porque no es decidido. Lo que pasa es una cuestión muy técnica acá, y acá es donde nos hacemos los líos. Si llegamos a un remate judicial, porque es, por ejemplo, en un concurso y quiebra no puedes presentar una proposición, es decir, una propuesta de martillero de parte. Siempre va a ser por sorteo. En las causas generales también lo más común es que si el juez ordena el remate en cuestión, automáticamente pase a sortear. Lo que puede pasar es que dentro de un mismo proceso, por ejemplo, se pongan de acuerdo los herederos en que quieren vender el bien y como no hay postores, soliciten que se remate y en ese caso ofrezcan el martillero en cuestión, y en ese caso no requiere la antigüedad, pero sí se puede presentar, por así decirlo. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo que esté en ejercicio? Desde que estás matriculado. Desde que estás matriculado e inscripto. Como martillero o como... Sí, en este caso como martillero. Perdón, iba a decir como corredor porque lo lleva adelante la inscripción el mismo colegio, pero desde que estás inscripto como martillero. Fíjense, acá les dejo en pantalla, fíjense que acá pueden ver todo lo que es la documentación que se presenta para hacer lo que es la solicitud de la matrícula. El título, fotocopia y todos los informes que se tienen que pedir, los certificados, antecedentes, todo esto. Y esta cuestión que ponen acá tan chiquita que es importante, que tienen que tener 6 meses, o sea, deben ser menos de 6 meses de antigüedad. Si superaron los 6 meses, no sirven los certificados en cuestión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se vencen. Pero estar matriculado no significa que tengas experiencia, no, pero es el parámetro de criterio que utilizan para determinar esa cuestión. Lamentablemente no hay otro parámetro
práctico, por así decirlo, es esta cuestión. Pasa lo mismo con los abogados, pasa lo mismo con estas cuestiones que ya está. Después de 2 años de matriculado, entonces ya me puedo escribir en la lista oficial con martillero, sí, por supuesto. Lo que pasa es que también se estila que cuando vos te escribís o cuando vos te matriculás, vos tenés que aportar a las cajas y a toda esta cuestión. Entonces se estila que si no vas a trabajar, no te vas a matricular. No es una condición, pasa muchas veces que hay gente que se matricula y paga él de su bolsillo sin haber trabajado, pero son cuestiones que no se pueden controlar. ¿Hay alguna checklist de cómo llevar adelante un remate? ¿Te referís con orden de pasos? No conozco que haya una lista, se puede investigar, se podría ver si hay alguna en cuestión, pero no, que yo conozca no, pero se podría ver los aspectos principales o de buscar alguno, que lo podemos buscar para la próxima clase, para ver si hay como aspectos a tener en cuenta al momento de resolver. ¿Se puede inscribir en causa común y concurso de quiebra? Sí, pero recuerden que los requisitos son distintos de antigüedad, por consiguiente, eso hay que modificarlo. Y si tengo entendido que hay 9 pasos que seguir, al menos cuando rendice final. Sí, por eso digo, no hay un listado absoluto, sí hay, por así decirlo, pasos a seguir que te ayudan a ubicarte y que no te falten estas cuestiones, como el aceptar el cargo, solicitar los informes, hacer la planilla que les decía. Sí hay como la guía. Sí, lo puedo buscar para la próxima clase y lo vemos, y incluso lo podemos cargar en el aula. Nos queda, que es muy importante, ver estas cuestiones más prácticas de lo que son los aranceles que se cobran por cada una de estas cuestiones, y repasar también un poco qué esto que pasaba si no se lleva adelante, si se suspende, si no, pero estamos llegando al final de la clase. Entonces, si les parece, como la otra vez, hacemos el corte acá, y la próxima clase arrancamos con lo que nos quedó de esta, viendo viendo todo lo que es los aranceles que se cobran por cada una de estas cuestiones, y qué sucede cuando se suspenden estos remates, si se puede hacer por sobrecerrado y todas estas cuestiones. ¿Les parece bien? Perfecto, entonces yo en esta semana, perdón, que queda, les voy a ir cargando en el aula el PowerPoint de esta clase, que es más o menos lo que vimos, e incluso le agregamos todo lo que es la ley 7191, que incompatibilidades e inhabilidades, que yo por ahí lo pasé, porque sé que ustedes lo saben, y para no perder tiempo con cuestiones más prácticas. Y la clase que viene retomamos desde esto, vemos los aranceles, y continuamos con el próximo tema. Sí, decime. Sí, posibilidad de en 2 minutitos repasar el cálculo que ingresé tarde, si hay posibilidad, el primero, porque igual sí lo entendí la clase pasada, pero si lo refresco en 2 segundos creo que ya me terminaría de cerrar. Dale, dame 2 segundos que busco el archivo para compartir pantalla. Perdón, antes de eso me dicen si soy corredor inmobiliario pero no tengo la matrícula de martillero, ¿puedo rematar igual? No, son matrículas independientes, una de martillero y una de corredor. Tienen que tener la de martillero activa para poder rematar. Volviendo, perdón, a lo del cálculo, hicimos el ejemplo sobre bienes muebles. Decíamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que se paga un derecho que es un gasto fijo, son 100 módulos. El módulo hoy, el día que lo tengan que hacer, lo tienen que ver a cuánto está en 67,53. Entonces decíamos, 100 módulos son 6.753 pesos, que está acá, que es lo primero que se tiene que pagar. Una vez que pagamos eso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación empieza a trabajar. Al finalizar nos dice, bueno, perfecto, la tasación estimó un valor, que nosotros pusimos acá de ejemplo, 250.000 pesos. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuál es el arancel? ¿Qué se hace? Esos 2.500 pesos se tienen que calcular cuántos módulos son para poder ubicarlo dentro de una categoría. Entonces lo dividimos por 67,53 para pasarlo a módulos. Estos 250.000 divididos da un total de 3.702 módulos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla y buscamos qué cantidad, o sea, qué categoría es. Decimos 3.702 está en la primera categoría.
Entonces dimos, bueno, perfecto, primera categoría, ¿qué dice? Se paga un fijo de 50 módulos. Entonces hacemos 50 por 67,53, que es el valor del módulo, nos da un total de 3.376,50. Ese es el valor fijo. Hasta ahí, todo lo más fácil. Dice, más un excedente, un porcentaje sobre un excedente. En este caso dice sobre el excedente de ¿qué? De 0. Entonces, si todo se maneja en módulos, nosotros teníamos 3.702 módulos, el excedente sobre 0 es 3.702 módulos. Entonces tenemos que sacar el 0,36% de 3.702 módulos. ¿Cuánto es? 13,32 módulos. Siempre seguimos hablando de módulos. Entonces, ¿qué decimos? 13,32 módulos por el valor de cada módulo, que es 67,53, da un total de 899,98 pesos. Sumamos el fijo más esta variable y nos da el total del arancel. ¿Cómo decía uno de los alumnos que podía llegar a ser más fácil? Él decía hacerlo a la inversa, decir, bueno, primero sacamos el 0,36% del excedente, es decir, 13,36 módulos. Y en vez de pasarlo, sumamos este 13,32 más 50 y después el total lo multiplicamos por 67,53. Son dos formas distintas, pero llegan al mismo resultado. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro por ahí? Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Un segundo que ahí dejo de compartir pantallas y vuelvo a las preguntas. Dice, soy corredor inmobiliario, ¿puedo optar como perito asesorado judicial sin tener matrícula de martillera activa? Porque le di de baja hace 2 años porque no estaba trabajando de martillera. Martillera remata, corredor inmobiliario sí puede hacer. Lo que tiene que hacer es rendir el concurso para ser perito. Tanto martillero como corredores pueden ser peritos, pero son cuestiones distintas. Vos cuando te recibís de corredor inmobiliario de martillera, entrás dentro de lo que es el título de corredor o de martillero, y te matriculas como corredor inmobiliario o como martillero. Ambos habilitan para rendir el curso de perito tasador. ¿Se entiende? Son cosas completamente distintas. Es como que uno es el paso previo para llegar al perito. Y después, en sede judicial, vos te podés anotar como martillero para rematar o como perito para hacer tasaciones. ¿Se entiende la diferencia? Este curso, por ejemplo, que ustedes están haciendo, es para poder rendir el curso de perito. El curso después los habilita a inscribirse en la lista de peritos oficiales en el tribunal que estimen correspondientes. Por ejemplo, en el mes de abril estuvimos tomando el curso, en general a los chicos que participaron de este curso, pero también a otros que se habían recibido, de este año para acceder a la matrícula de perito. El curso sirve para las dos cuestiones, pero me perdió porque siguieron escribiendo. Este curso en realidad se prepara para rendir el curso el examen de perito tasador, pero sirve tanto para corredores como para martilleros. Eso es lo que planteaba. El ejemplo de bienes muebles para tomar nota, si querés te lo comparto nuevamente, si querés, no sé quién, perdón porque está el nombre del dispositivo, lo voy a cargar en la página. Por si quieren se los voy a dejar cargados para que no tengan que tomar nota, no hace falta. Me interesa que lo entiendan, yo después se los cargo en la página para que puedan verlos. Si quieren cargar nota igual, ahí comparto pantalla. Ahí se los dejo compartido. Si quieren tomar nota, ahí se ve bien. Mientras abro el chat por si hay alguna pregunta. En caso de que estés matriculado como martillero y rendís perito, ¿te podés anotar en sede para hacer las dos cosas? Sí, no hay ningún problema. No es incompatible. Y ahí Natalia pregunta, judicial, no entiendo la pregunta, a ver si viene, martillero y tasador judicial y perito, sí. Esto va a estar en el aula virtual, este archivo de Word, sí lo voy a cargar. Voy a pedir en realidad que lo carguen, por supuesto, con los archivos de la clase número 1. Ya están cargados las leyes y el PowerPoint de la clase número 1, y esto que nos había quedado pendiente voy a pedir que lo carguen esta semana para que quede cargado con el material de la clase 1. Ah, muchísimas gracias por avisarme porque lo puse al revés. Muchísimas gracias por avisarme, lo voy a modificar y lo voy a cargar bien en la página, perdón. Sí, tenés razón, lo hice sobre bienes inmuebles, entonces los cálculos están... Me interesaba el razonamiento, los cálculos están mal, yo después lo voy a modificar para poder cargarlo en la página. Lo que quise preguntar es si para trabajar como martillero o tasador judicial se necesita ser perito tasador. Para trabajar como martillero judicial, sí.
para trabajar como tasador judicial, como perito de oficio sorteado en la causa, sí se requiere tener aprobado, no este curso, el curso es preparatorio para el examen, lo que se requiere es aprobar el examen de perito tasador. Este es un examen que toman los miembros del tribunal designado por el colegio y por el Consejo de Tasaciones. Bueno, gracias por la observación, no me di cuenta que había dejado sin querer el de bienes inmuebles. Lo voy a modificar. En realidad, tomen como que lo hice con un bien inmueble, no tomen como que sea un caso de muebles, hagan sobre el valor como si fuera un bien inmueble muy barato. Supongamos que en Argentina existe un bien inmueble, un lote, vamos a suponer que podemos comprar un lote por 250.000 pesos, medio irrisorio, pero supongamos, y tómenlo como ejemplo para que les quede claro cómo funciona el mecanismo. Yo después lo modifico y lo voy a cargar modificado, pero gracias igual por la advertencia. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, ya los libero para que puedan ir tranquilos. No se te entendió lo último, porque quedó como, ¿puedo actuar como perito tasador inmobiliario? Creo que quisiste preguntar si podías actuar como perito tasador inmobiliario. Sí, en la práctica sí, lo que no podés hacer es inscribirte en la lista para trabajar como perito en causas judiciales sorteado. Es decir, vos podés presentar como un perito de parte o como un informe de parte dentro de un juicio, pero no podés estar en la lista para que te sorteen como perito oficial en juicios, en causas judiciales. Esa es la diferencia. Para eso tenés que aprobar el curso de perito tasador.